Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en un territorio, complejo pero fascinante. Intentar poner fecha a los momentos clave de la vida de Jesús. Vamos a basarnos en un análisis titulado Fechas claves en la vida de Jesús. Y, nuestro objetivo no es tanto encontrar respuestas definitivas grabadas en piedra, porque, como veremos enseguida, son bastante esquivas. Más bien, queremos entender por qué es tan difícil datar estos eventos y qué pistas, a veces incluso contradictorias, nos ofrecen las fuentes para esbozar una cronología. Exacto. Y los obstáculos son considerables, desde el principio. Primero, los historiadores de la época, que no eran parte del movimiento cristiano, lo que llamaríamos historiadores seculares, pues rara vez mencionaban eventos relacionados con el cristianismo primitivo. A menudo se veía como un movimiento, digamos, menor o incluso con cierto recelo. Claro. Segundo, y esto es crucial, los sistemas para medir el tiempo eran, un verdadero mosaico. Los romanos, por ejemplo, usaban un calendario solar bastante preciso, el juliano, pero lo común, lo habitual, era fechar los eventos según los años de reinado del emperador de turno, o los cónsules anuales. No había un año cero universal, por así decir. Y por otro lado, el calendario judío, que es fundamental para entender los evangelios, era lunar. Esto significa que se desfasaba unos 10 o 11 días cada año respecto al solar romano, ¿verdad? Justo. Y requería ajustes periódicos para mantener las fiestas en sus estaciones correctas. Una complicación añadida, vamos. Ya veo. Totalmente. Y la idea que ahora nos parece tan normal de contar los años a partir del nacimiento de Cristo, el sistema Anno Domini, o DC, después de Cristo, pues no surgió hasta mucho, mucho después. Fue propuesta en el año 525 DC por un monje llamado Dionisio el Exiguo. Anda. Y aquí viene una de las primeras ironías, ¿no? Resulta que los cálculos originales de Dionisio tenían un error. Un error de varios años. Efectivamente. Así que nuestro propio sistema de datación, después de Cristo, no empieza estrictamente hablando en el año real de su nacimiento. Exacto. Eso ya nos da una idea de la complejidad del asunto. Así que venga, vamos a intentar desenredar esta madeja. Empecemos por el principio lógico, el nacimiento. Las fuentes que analizamos, principalmente los evangelios de Mateo y Lucas, nos dan algunas pistas temporales. La primera es bastante clara. Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande. Correcto. Y aquí tenemos una ayuda externa interesante del historiador judío Flavio Josefo. Él registró un eclipse lunar que ocurrió poco antes de la muerte de Herodes. Lo bueno de los eclipses es que son eventos astronómicos que podemos calcular hacia atrás con mucha precisión. Entiendo. Es como tener un marcador fijo en el tiempo, ¿no? Una referencia fiable. Exactamente. Los cálculos astronómicos sugieren que el eclipse más probable visible desde Judea y cercano a la muerte de Herodes ocurrió en la noche del 12 al 13 de marzo del año 4 a.C. AC. Josefo también indica que Herodes murió antes de la Pascua de ese año, si murió, pongamos, un mes después del eclipse. Ajá. Esto nos da una fecha límite superior. Jesús tuvo que nacer antes de marzo o abril del 4 AC. Vale. Eso ya descarta el año 1 de C tradicional de Dionisio. Segunda pista. Según Lucas, el nacimiento ocurrió durante un censo ordenado por el emperador Augusto cuando Cirenio, o Quirinius en latín, era gobernador de Siria. Este es uno de los nudos gordianos de la cronología. Un punto muy debatido. Históricamente, sabemos con certeza que Cirenio fue gobernador de Siria y supervisó un censo importante en Judea en el año 6 después de Cristo, 6 DC. Eso fue cuando Judea pasó a ser provincia romana directa. Pero espera, eso sería 10 años después de la muerte de Herodes. Parece una contradicción directa con la primera pista de Mateo. ¿Cómo encaja eso? Exacto. Es la aparente contradicción que ha generado, ríos de tinta, muchísimo debate. Sin embargo, el texto fuente sugiere posibles explicaciones. Lucas no dice exactamente que fuera el famoso censo del 6 DC. Habla de un primer censo bajo Cirenio. ¿Ah? ¿Un primer censo? Sí. Y hay cierta evidencia, aunque es verdad que fragmentaria y debatida, de que Cirenio pudo haber tenido un mandato anterior o una autoridad especial en la región oriental, incluyendo Siria, en años anteriores, quizás entre el 4 y el 1 a.C. o incluso un poco antes. No está del todo claro.
Ya. Además, tampoco está claro si se trataba de un censo fiscal completo como el del 6 después de Cristo, o quizás un registro diferente. Podría ser un juramento de lealtad a Augusto, que sabemos que se exigió en todo el imperio alrededor del 2-1 antes de Cristo, o incluso un registro poblacional preliminar ordenado antes. Claro, un decreto imperial podía tardar años en implementarse por completo en provincias lejanas, ¿no? Exacto, la burocracia romana tenía sus ritmos. Compleja y discutida, no es necesariamente un callejón sin salida. Si aceptamos la posibilidad de una implicación anterior de Cirenio o un proceso de registro más prolongado, ¿dónde nos deja eso? Pues nos abre una ventana. Algunos estudiosos, basándose en inscripciones y otras evidencias indirectas sobre la carrera de Cirenio y los procedimientos administrativos romanos, sugieren que un registro de este tipo pudo haberse iniciado o estado en curso en la región alrededor del 8 a 5 a.C. Del 8 al 5 a.C. Sí. Si esta línea de interpretación es correcta, nos acercaría a una fecha de nacimiento entre el 7 y el 5 a.C., lo cual sí sería compatible con haber nacido antes de la muerte de Herodes en el 4 a.C. Tiene sentido. Vaya puzzle. Es complejo, pero al menos hay una vía posible. Y queda la tercera pista, la famosa estrella que guió a los sabios de Oriente, mencionada solo en Mateo. ¿Qué hacemos con ella? Pues mira, desde una perspectiva puramente histórica, es la pista más difícil de usar, para datar, muy complicada. La descripción de Mateo sugiere un fenómeno singular, interpretado tradicionalmente como milagroso. Intentar identificarlo con eventos astronómicos conocidos, conjunciones planetarias, cometas, novas, es muy especulativo y no hay ningún consenso. Ya. Y si se acepta como un evento sobrenatural, por definición, escapa la datación histórica convencional. No podemos ponerle fecha a un milagro así. Entendido. Entonces, si dejamos de lado la estrella por su dificultad para la datación histórica y consideramos las pistas de Herodes y la del censo sirenio, ¿qué pasa con la fecha tradicional del 25 de diciembre? Pues esa fecha, igual que el 6 de enero en la tradición oriental, son celebraciones litúrgicas. Se establecieron siglos después, probablemente, como se ha sugerido a menudo, para cristianizar festivales paganos que ya existían relacionados con el solsticio de invierno. No tienen una base histórica directa en los evangelios. O sea que no hay nada en los textos que apunte a diciembre. Al contrario, de hecho, Lucas menciona a los pastores cuidando sus rebaños al aire libre por la noche. Esto encaja mejor con la primavera o el otoño en Judea. El invierno allí puede ser frío y lluvioso, y los rebaños normalmente estarían resguardados, no al raso toda la noche. Fíjate qué detalle interesante. Es una pequeña pista interna que apunta en otra dirección. Sí, es un detalle a tener en cuenta. Entonces, resumiendo el nacimiento, la evidencia más fuerte, aunque no definitiva, sugiere un nacimiento antes de la muerte de Herodes en el 4 a.C. y posiblemente entre el 6 y el 5 a.C., si aceptamos una interpretación plausible del censo de Lucas. Exacto. La fecha exacta y el mes siguen siendo inciertos, y esto ya nos da una primera conclusión importante. Jesús probablemente nació varios años antes de lo que marca nuestro calendario actual. El año 1 DC no cuadra. Precisamente, ese ajuste es fundamental para poder encajar el resto de la cronología histórica de su vida. Ok, perfecto. Tenemos una ventana probable para el nacimiento. Pero, ¿qué hay del periodo en que estuvo activo públicamente? Su ministerio. ¿Cuánto duró realmente? Esto también parece tener sus propios desafíos, ¿verdad? Sí, los tiene. Aquí, la fuente principal que nos da pistas sobre la duración es el Evangelio de Juan. A diferencia de los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinópticos, que parecen concentrar la acción en un periodo más corto, quizás un año. Juan menciona explícitamente varias fiestas de Pascua judía durante el ministerio de Jesús, y eso nos da una escala temporal. Varias Pascuas. ¿Cuántas menciona exactamente? Para tenerlo claro. Menciona claramente al menos tres. Una acerca del inicio de su ministerio, en Juan capítulo 2, otra aproximadamente a mitad de camino, digamos, en Juan capítulo 6, y la última, claro, la que coincide con su crucifixión al final de su relato, en Juan 11 y 12. Vale, si hay una Pascua al principio, otra en medio y otra al final, eso ya nos marca un mínimo de 2 años completos, ¿correcto? ¿Desde la primera hasta la tercera Pascua? Exactamente. Ese es el suelo mínimo que nos da Juan, sin duda. 2 años completos como mínimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el propósito de Juan al escribir. No pretendía ser una crónica exhaustiva día a día o año por año. Su objetivo era más bien teológico, presentar a Jesús y el significado de sus actos y palabras. Ajá.
Por lo tanto, es perfectamente posible que hubiera otras Pascuas que simplemente no mencionó porque no eran relevantes para los eventos específicos que quería narrar en ese punto. Entiendo. El análisis que tenemos menciona una fiesta de los judíos en Jerusalén en Juan 5.1, que no se identifica. ¿Podría ser esa una Pascua adicional no nombrada? Es una posibilidad, sí. Se debate mucho entre los expertos. Podría ser una Pascua, pero también podría ser Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos, u otra celebración. Identificarla con certeza es difícil. Pero aquí es donde se pone interesante el análisis del texto fuente, porque incluso sin identificar esa fiesta, podemos seguir la secuencia temporal relativa que Juan sí nos da. A ver, explícanos eso. Veamos. La primera Pascua mencionada, la de Juan 2, es en primavera. Luego, en Juan 4:35, Jesús dice, aún faltan 4 meses para la siega, lo cual, en el ciclo agrícola palestino, situaría esa conversación alrededor del invierno, unos 8 o 9 meses después de la Pascua de Juan 2. Entiendo. Vamos siguiendo el tiempo interno del relato, marcando el paso de los meses. Exacto. Después de esa conversación invernal, viene la fiesta no identificada de Juan 5.1. Y después de eso, Juan describe un periodo significativo de ministerio en Galilea, narrado al inicio de Juan 6, antes de mencionar la siguiente Pascua, la de Juan 6.4. Vale. Y aquí está el punto clave del análisis, ¿verdad? El argumento sobre el tiempo que transcurre. Si solo hubiera pasado un año entre la Pascua de Juan 2 y la de Juan 6, el tiempo entre esa conversación invernal, Juan 4:35, y la Pascua de Juan 6 sería muy corto, apenas unos 3 o 4 meses para toda esa actividad en Galilea que describe Juan. ¿Es así? Una cuarta en total, contando la primera y la última, que cayera entre la fiesta no identificada de Juan 5.1 y la Pascua de Juan 6.4. Juan simplemente no la habría mencionado, quizá porque no ocurrió nada relevante para su propósito narrativo en esa fiesta concreta. Ah, entendido. Entonces, si insertamos esa Pascua silenciosa pero plausible, la cronología se estira. Se estira a algo más de 3 años completos, desde la primera Pascua mencionada, Juan 2, hasta la Pascua final de la crucifixión, Juan 12, pasando por la de Juan 6 y esa plausible Pascua no mencionada entre Juan 5 y Juan 6. 3 años. Sí. Incluso si fuéramos muy conservadores y solo contáramos las 3 Pascuas explícitas, la distribución de los eventos que Juan sí narra encaja mejor, como argumenta el análisis, con un marco temporal total de aproximadamente 3 años. Fascinante. Entonces la idea de un ministerio de 3 años no viene de una declaración directa tipo «mi ministerio duró 3 años», sino de una lectura atenta de la secuencia y el ritmo narrativo de Juan. Correcto. La perspicacia aquí no es solo el número 3, sino cómo llegamos a él, ¿no? A través de esas pistas temporales internas. Exacto. Es una inferencia basada en la estructura interna del texto de Juan y es la estimación que la mayoría de los estudiosos consideran más razonable basándose en la evidencia disponible en las fuentes. 3 años parece lo más probable. Vale, pues ya tenemos una ventana para el nacimiento, 6 AC probablemente, y una duración estimada del ministerio, unos 3 años. Eso nos lleva al evento final y crucial, la crucifixión. Supongo que aquí también hay complejidad para fijar el año exacto. Sí, la precisión sigue siendo un desafío, pero tenemos algunas pistas importantes que, curiosamente, parecen converger. Apuntan en la misma dirección. Una viene de Lucas, quien sitúa el inicio del ministerio de Juan el Bautista, que precedió inmediatamente al de Jesús, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Eso lo dice en Lucas 3.1. Vale. Tiberio sucedió a Augusto como emperador en el año 14 después de Cristo. Si contamos desde ahí, el año 15 sería el 28-29 después de Cristo. ¿Es así de simple esta vez? Pues no tan simple desafortunadamente. Otra vez hay matices. Aquí entra en juego la práctica romana de la corregencia. Augusto asoció a Tiberio al poder como cogobernante, compartiendo la autoridad imperial unos años antes de morir. Ah, claro. Esta corregencia probablemente comenzó alrededor del año 11 o 12 después de Cristo. Hay cierto debate sobre el año exacto, pero por ahí anda. Ah, entonces la pregunta es, ¿desde cuándo contaba Lucas? ¿Desde el inicio de la corregencia o desde que Tiberio fue emperador único tras la muerte de Augusto?
Esa es la cuestión clave. Y muchos eruditos creen que es más probable que Lucas, escribiendo para una audiencia familiarizada con las prácticas provinciales, contara desde el inicio de la corregencia. Era común en las provincias orientales fechar así, desde que alguien recibía poderes imperiales, aunque no fuera el único emperador. Vale, si tomamos, por ejemplo, el año 11 después de Cristo como inicio de esa corregencia, el año 15 de Tiberio comenzaría en el año 26 después de Cristo. 11 más 15, 26. Exacto. Entonces, si el ministerio de Juan Bautista empezó en el 26 después de Cristo y el de Jesús poco después, quizá a finales del 26 o principios del 27 después de Cristo, Exacto. y le sumamos los 3 años de ministerio que acabamos de estimar. Exacto. Nos lleva directamente a una posible fecha para la crucifixión alrededor del año 29 o 30 después de Cristo. Ajá. 26-27 más 3 años nos da 29-30. Interesante. Esa es una línea de razonamiento. Pero mencionabas que hay pistas que convergen. ¿Cuál es la otra? La otra viene, de nuevo, del Evangelio de Juan. Fíjate qué interesante. En Juan 2:20, durante la primera Pascua del ministerio de Jesús, la que mencionamos antes, en Juan 2:13, sus interlocutores en Jerusalén le dicen, refiriéndose al templo, 46 años ha costado edificar este santuario. 46 años. ¿Y sabemos cuándo empezó esa construcción o esa remodelación masiva del Templo de Jerusalén? Sí, tenemos fuentes externas, incluyendo de nuevo a Josefo, que nos dicen que Herodes el Grande comenzó esa ambiciosa remodelación del templo alrededor del año 20 o 19 a.C. Era uno de sus grandes proyectos. Vale, pues hagamos la cuenta. Si empezamos en el 19 a.C. y sumamos 46 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Eso es. Hay que recordar que no hay año cero, así que menos 19 plus 46 nos lleva al 27 después de Cristo. Y si empezamos en el 20 antes de Cristo, llegamos al 26 después de Cristo. Menos 20 plus 46 igual a 26. Exactamente. Así que, según Juan, esa conversación y, por tanto, la primera Pascua del ministerio de Jesús tuvo lugar alrededor del año 26 o 27 después de Cristo. Y eso encaja perfectamente con lo que dedujimos a partir de Lucas y el año 15 de Tiberio. ¡Qué bueno! Sí, ¿verdad? Si la primera Pascua fue en el 26 o 27 DC y el ministerio duró unos 3 años, incluyendo 2 Pascuas más hasta la crucifixión, entonces la muerte vuelve a caer en el 29 o 30 DC. Precisamente. Y este es el punto realmente potente que subraya el análisis que estamos comentando. Tenemos 2 líneas de evidencia completamente independientes, una basada en la cronología imperial romana y la práctica de la corregencia a través de Lucas, y otra basada en la cronología de la construcción del templo judío a través de Juan. Y ambas nos llevan a la misma ventana temporal, muy estrecha, 29 o 30 DC para la crucifixión. Exacto. Esa convergencia es lo que le da tanta fuerza a la estimación, ¿no? No es solo una fuente o una interpretación aislada, sino 2 caminos distintos que llegan al mismo sitio. Exacto. Es lo que hace que esta fecha, 29 o 30 DC, sea considerada por muchos la más probable, o al menos la mejor fundamentada, basándose en las pistas contenidas en las fuentes que estamos analizando. Bien, pues hagamos un resumen de toda esta exploración cronológica. Ha quedado claro, creo, que intentar fijar fechas exactas para estos eventos es increíblemente complejo, muy difícil. Sí, mucho. La escasez de menciones directas en registros seculares contemporáneos, sumada a la variedad de calendarios y métodos de datación de la época, lo convierte en un verdadero desafío histórico. Sin duda. Sin embargo, al cruzar las pistas internas de los evangelios con algunos datos externos como el reinado de Herodes, la posible interpretación del censo, la corregencia de Tiberio, la construcción del templo, emerge un cuadro bastante coherente. No absolutamente preciso, pero sí coherente. Así es. Las estimaciones más razonadas, entonces, sitúan el nacimiento de Jesús probablemente entre el 6 y 5 a.C., bastante antes de lo que marca nuestro calendario, un ministerio público de aproximadamente 3 años de duración y su muerte muy probablemente en el año 29 o 30 DC. Es fundamental subrayar, como bien dices, que hablamos de estimaciones razonadas, de la interpretación más lógica de las claves disponibles. La certeza matemática es elusiva cuando trabajamos con historia antigua y textos que tienen sus propias complejidades. Claro. Pero este marco temporal, aunque sea aproximado,
nos proporciona un contexto histórico mucho más ajustado para comprender los relatos evangélicos y la época en la que se desarrollaron. Nos ayuda a situar los hechos en su tiempo, que no es poco. Y quizás, para seguir reflexionando más allá de nuestra conversación de hoy, ahora que tenemos una idea un poco más clara de cuándo pudieron ocurrir estos eventos, de este marco temporal, ¿cómo influye esta cronología histórica, este cuándo, en la forma en que interpretamos el significado y el impacto de los propios eventos narrados en las fuentes? ¿Cambian algo nuestra comprensión del relato saber que probablemente nació unos años antes del año 1 o que su ministerio tuvo esa duración específica de 3 años, culminando en el 29 o 30 después de Cristo? Es una buena pregunta. Una pregunta interesante, ¿verdad? Sobre la relación entre el tiempo histórico y la interpretación del significado. Algo en lo que seguir pensando.